Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video voy a hablarles del último tema que vamos a revisar de la unidad 4, que es la célula eucariota. Vamos a hablar acerca un poco de el cultivo de estas células. Cuando hablábamos de la unidad 3 de la célula procariota, también vimos cultivos de bacterias. Entonces voy a dar una pequeña explicación de esto, muy breve realmente. Lo que quiero resaltar en el video es que es un poco más complicado, se requieren pues algunas consideraciones más a la hora de hacer cultivo de células eucariota que con procariota. Entonces seguramente ustedes en su carrera van a hacer más cultivos de células procariotas de bacterias que de células eucariotas, que podrían ser células vegetales o células animales. Sí realizamos también algunas de eucariotas, pero como microorganismos, por ejemplo, las mismas levaduras o los hongos. Aquí en esta unidad me voy a referir más en términos de células animales y células vegetales, inclusive aún más en particular a células animales que otro tipo de células eucariotas, ¿sale? Entonces, esa es la distinción. No se les olvide que, por ejemplo, en microbiología ustedes van a hacer células, van a hacer, perdón, cultivo de células eucariotas, pero unicelulares, ¿no? En medios de cultivo que se utilizan para microbiología en general. Entonces, nada más hacer esa pequeña aclaración. Bueno, vamos a comenzar entonces. Eh, Vamos, les decía, a hacer algunas consideraciones por algunas diferencias. Por ejemplo, de las células procariotas, pues ya vimos que son organismos unicelulares. Podemos tener algunas eucariotas también unicelulares, como les decía, las levaduras, que no van a formar asociaciones como las células animales, que les digo, esta presentación está más enfocada a eso. ¿Por qué? Porque las células animales generalmente pues van a estar asociadas a un tejido. Y ese tejido lo que va a formar pues son obviamente los órganos y los sistemas. Entonces todas esas células están reguladas tanto por un sistema nervioso como endocrino, que hace que pues estén coordinadas, vamos a decirlo así. Más adelante vamos a hablar un poquito de señalización, de estas cuestiones de señalización endocrina, y algo un poquito también mencionar algo de señalización electroquímica. Entonces, bueno, eh, en condiciones pues controladas a nivel laboratorio, nosotros podemos cultivar también células animales, no solamente las procariotas como lo vimos en alguna otra unidad. Entonces, aquí pues es asemejar lo más posible las condiciones a las que está sujeta en el medio natural esa célula, proveerle los nutrientes necesarios, las condiciones fisicoquímicas como el pH, la temperatura, entre otros factores que ahorita vamos a ver. Esto, por ejemplo, de los cultivos celulares, les decía, hablando ya de células animales, pues ya tiene tiempo que se viene realizando. Sin embargo, pues obviamente como todo, pues las técnicas se han ido depurando, han ido avanzando y ahora podemos o se pueden cultivar muchos tipos de células. Esto, por ejemplo, podríamos hablar del año 1866, donde hay un investigador, von Recklinghausen, no sé cómo se pronuncia realmente, pero bueno, ahí está von, eh, mantenía ya células sanguíneas de anfibios durante 35 días. Las células sanguíneas también son células un poquito diferentes al resto de las células, por ejemplo, que forman un animal. ¿Por qué? Porque las células como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, están en una suspensión en un líquido que le llamamos plasma. Entonces no están, digamos, unidas de manera estrecha como otras células, como por ejemplo podrían ser la de la piel. Entonces también esto pues es un poquito, podría ser un poquito más sencillo a la hora de realizar un cultivo. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, qué particularidades tiene el cultivo de células, por ejemplo, como las células de la piel, que tienen que tener esta o que se asocian de manera normal cuando están en un tejido. Luego, por ejemplo, ya más adelante, en el 1885, tenemos a Rose, que también empezó a cultivar células ya de embrión de pollo en soluciones salinas. En 1907 se cultivaron por Rose Harrison células de tejido nervioso de rana y comenzó a obtener ya crecimientos y diferenciaciones de los axones, es decir, de esta parte que tienen las neuronas, la parte alargada, esos son los axones.
Entonces ya inclusive no solamente los tenía ahí como vivos, sino que también empezaba ya a obtener crecimiento. Luego más adelante, ya en 1910, emplearon plasma de pollo para, como medio de nutriente para explantes de tejidos embrionarios de mismos pollos. Entonces, esta es una de las particularidades que vamos a ver ahorita más adelante. Requieren muchísimos más nutrientes o nutrientes más especializados el cultivo de el cultivo de eucariotas que el cultivo de una célula procariota. 1912, Alexis Carrel demuestra que la vida de los cultivos celulares se pueden prolongar haciendo lo que llamamos subcultivos o pasajes celulares mediante técnicas asépticas, es decir, en áreas controladas para evitar contaminaciones. Entonces ahorita vemos también esto de los subcultivos, qué importancia tiene. Luego en 1955 Eagle desarrolla ya los medios de cultivo. Les decía, es importante el medio de cultivo porque requiere ciertos nutrientes para que la célula pues, pueda crecer e inclusive reproducirse allí en ese medio de cultivo. En 1961 ya comenzaron a ver la necesidad, implementaron el uso de los antibióticos precisamente para evitar la contaminación de esos cultivos, ¿no? Porque son más susceptibles a la, o pueden ser más susceptibles a la contaminación esas células animales. Y bueno, ahí un poquito antes, ¿no? Está como que la fecha ahí se brincó. También utilizaban ya técnicas de tripsinización para disociar células. Esto de la tripsinización ahorita lo vemos también más adelante, pero les decía, ustedes tienen una célula como la de la epidermis, la de la piel, y está asociada entonces a un tejido. Y para cultivarlas de forma individual, pues tenemos que separarlas. Entonces, esa técnica de tripsinización sirve para separar o disociar esas células. Ahorita lo platicamos un poquito más adelante. Vamos a ver simplemente algunos conceptos. De hecho, pues este tema es, bueno, viene ahí muy cortito. Si ustedes ven su cronograma, está dentro del tema de ciclo celular. Realmente no es un tema aparte dentro de su cronograma, sino que está ahí formando pues parte de la información de lo del ciclo celular. Por eso realmente es una cuestión muy cortita lo que voy a comentar aquí. Les decía a ustedes, a lo mejor van a hacer más cultivos de bacterias, levaduras, hongos, que de células animales, pero bueno, en algún punto ustedes se pueden topar con esto, también dependiendo a lo mejor después el área a la que se puedan dedicar. Bueno, nada más entonces algunos conceptos y definiciones. ¿Qué es un cultivo celular? Cultivo celular nos referimos a las técnicas, ¿no? A ese conjunto de técnicas que nos van a permitir el mantenimiento de esas células in vitro, obviamente conservando sus propiedades bioquímicas y sobre todo fisiológicas y genéticas, porque muchas veces es lo que queremos estudiar cuando hacemos un cultivo, poder observar las células cómo se comportan, y entonces para hacerlo, pues muchas veces necesitamos un ambiente controlado. Ahorita vemos cuáles son los pros y los contras, o como para qué nos sirven hacer de repente cultivos celulares de células muy en particular, ¿no? Así aisladas y bajo condiciones muy controladas. Porque podemos también tener entonces los cultivos de órganos y tejidos. Entonces, obviamente aquí mantenemos un tejido completo o inclusive un órgano. ¿Para qué? Pues precisamente para preservar su estructura y sus funciones fisiológicas también. Entonces, ahorita podríamos comentar también de el cultivo, por ejemplo, de la piel. Cuando personas sufren quemaduras, pues se cultiva esta piel. Entonces ahí estamos hablando de un cultivo de tejido, porque no queremos células individuales, no queremos precisamente el tejido que le va a permitir a la persona recuperar un poco de su funcionalidad o de su calidad de vida con ese injerto de tejido. Entonces es un poco diferente. Ahorita vamos a ver, les decía, como las aplicaciones o cuáles serían los objetivos de hacer cada uno de ellos. Y luego ya tenemos el cultivo de células, que eso pues ya es el crecimiento in vitro de las células, que no están organizadas en tejido, incluyendo las células individuales. Entonces, les decía, podemos tener, por ejemplo, células de la piel, pero tenerlas disociadas, separadas, para que crezcan de forma individual y no estén creciendo en forma de tejido. Luego tenemos, bueno, ¿qué son los tipos de cultivos celulares? Tenemos dos tipos, cultivos primarios y lo que llamamos línea celular. Los cultivos primarios son cultivos de células o tejidos, o inclusive órganos,
que se toman directamente del organismo. Es decir, yo puedo tomar una sección de esa piel y ponerla a crecer en el medio artificial, en un medio de cultivo a nivel laboratorio con condiciones controladas. Entonces, eso es lo que yo llamo un cultivo primario, el que tomo directamente de ese tejido, de ese órgano, o inclusive si es una célula sanguínea, pues el que tomo de la sangre y pongo a cultivar. El cultivo entonces, o más bien la línea celular, es el cultivo ya que tiene, que nosotros ya hemos, vamos a decirlo de una forma, que nosotros ya hemos reproducido a nivel laboratorio. Es decir, yo en el cultivo primario lo tomé directamente de la fuente, que es el tejido o el órgano, y luego la línea celular es ese que ya estoy produciendo a nivel laboratorio. Entonces, este cultivo ya tiene una alta capacidad de multiplicarse en vivo, o sea, in vitro, perdón. Ya lo tengo acondicionado a mis condiciones de laboratorio. Y les decía, pues este está establecido a partir del primer cultivo, del cultivo primario que yo hice. Y entonces obviamente va a tener las mismas características, o debería de tener las mismas características de donde yo lo obtuve. Dentro de la línea celular tenemos otras dos definiciones, la línea celular continua y la línea celular finita. Le llamamos línea celular continua a la que tiene o puede ser cultivada o subcultivada, podemos seguirla pasando a medios de cultivo nuevo para que siga reproduciéndose, creciendo, multiplicando, hasta por lo menos 70 veces. Entonces, eso es lo que llamamos una línea celular continua. Podemos así tener más de 70 subpasajes o subcultivos para mantener esa célula con esas características. A diferencia de la línea celular finita. ¿Por qué se llama línea celular finita? Bueno, porque tiene un número limitado de posibles subcultivos, es decir, no puedo estarla yo sembrando de forma continua más allá de, por ejemplo, alrededor de 50 veces, porque esa célula va a perder sus características de donde provenía originalmente. Entonces, eso es lo que llamo una línea celular finita, no la podría mantener yo replicándose o multiplicándose indefinidamente, como podría ser, ¿no? una línea celular continua. Y bueno, ¿esto qué es el pasaje o subcultivo? El pasaje subcultivo, que de hecho ahorita estábamos hablando, ¿no? Que una línea celular finita podemos tener 50 subcultivos o pasajes. Pues es nada más pasar una célula a otro medio de cultivo para que siga creciendo y multiplicándose. Es decir, yo tomo una célula, la pongo en un medio de cultivo, esta se multiplica, se reproduce. Obviamente ahí se le va a acabar se le va a acabar los nutrientes, puede acumular compuestos tóxicos o nocivos para ella misma. Y entonces tomo de ahí una célula de esas que ya se multiplicó y la pongo en un medio de cultivo nuevo para que continúe la reproducción o la multiplicación. Entonces eso es un subpasaje. Ahí ya hice yo un subcultivo o un pasaje, ¿sale? Y entonces el número de subcultivos o el número de pasajes pues es precisamente cuántas veces yo puedo hacer este procedimiento, pasar una célula que ya se multiplicó en ese medio de cultivo a otro para que siga creciendo y multiplicándose y luego a otro y a otro. Entonces esos son los subcultivos. Les decía, hay diferencias en y por eso es un poco también pues más complicado el cultivo de células animales o de células eucariotas de este tipo que forman una asociación en forma de tejidos y órganos. Porque, por ejemplo, ustedes imaginen que ponemos a multiplicar células del hígado, pero yo lo que voy a obtener es una serie de células que no van a tener, digamos, la organización como la tienen en un órgano, ¿no? Como crece de forma normal en un organismo completo, que tiene ese volumen, esa forma, porque podría crecer entonces en forma de lo que llamamos una monocapa, simplemente una capa de células planas, ¿no? Y entonces no vamos a tener esa forma como de un órgano con un determinado volumen. Entonces, bueno, tenemos ese tipo de crecimientos, por eso les digo, es más complicado también. Y entonces, por eso tenemos ese tipo de crecimiento, que es el que llamamos monocapa.
aquí las células pues se comienzan a adherir a la superficie, eso es lo que le llamamos el sustrato pues es el frasco donde lo podemos poner, el medio, el soporte donde va a estar ese cultivo, y entonces ahí está creciendo y dividiéndose en una sola capa, ¿vale? Entonces por eso les decimos que es un crecimiento monocapa, simplemente es una capita, una tela que va a cubrir la superficie del recipiente donde yo los tengo creciendo. Y podemos tener estacionarios en donde yo las células no las tengo con agitación, simplemente se sedimentan y entonces se comienzan a adherir al fondo del envase, perdón. Y entonces, pues usualmente tenemos ahí un medio de cultivo liso, les decía, una capa delgada ahí de células adherida en la superficie o en la pared del recipiente. Podemos también tener crecimientos rotatorios, que son, por ejemplo, ahorita les muestro unas fotografías, que son en envases cilíndricos. Y entonces estos giran lentamente, están girando lentamente, para que las células se estén comenzando a pegar a toda la superficie de ese frasco. No hagan de cuenta que ustedes es como si tuvieran una solución viscosa dentro del frasco, y entonces a la hora que ustedes le están dando vueltas, esa solución viscosa, esa sustancia viscosa, pues empieza a pegar a la pared y la empiezan a repartir en una capa alrededor de todo el frasco. Entonces algo así es este rotatorio, ¿no? Como está girando lentamente, las células comienzan también entonces a pegarse en la superficie del frasco, pero no en la base solamente, sino a todo alrededor del frasco, formando también una capa. Y luego tenemos el crecimiento suspensión, que por ejemplo, es el que podríamos tener de forma natural en las células sanguíneas, ¿no? Las células sanguíneas, les decía, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, están en una suspensión en el plasma, que es un líquido donde estas células pues, van a estar ahí. Entonces también podemos hacer eso a nivel laboratorio, también puedo tener células creciendo y multiplicándose en un medio líquido sin que tengan que adherirse precisamente a las paredes de los frascos donde yo las estoy cultivando. Entonces, ese es otro tipo de crecimiento que podemos tener. Es un dibujito, ahorita les muestro ya unas fotos de los frascos, pero este es un dibujito de los frascos, en donde podemos ver, por ejemplo, que aquí se está formando o tenemos ya una capita de células. Esto que tengo aquí es una capita de células. Y entonces yo agrego la tripsina, por eso se llama la tripsinización. Recuerden que era un método para disociar células. Entonces la tripsina es una enzima que lo que hace precisamente es separar las células que están unidas. Entonces se agrega esta tripsina y las células se separan como lo tenemos aquí, y yo las puedo poner entonces en un medio líquido para suspenderlas o resuspenderlas y que estén nadando ahí en ese líquido. Y entonces yo luego puedo tomar células de este frasco y pasarlas a otro y dejarlas así en un cultivo monocapa estacionario, para que estas pues se sedimenten, se comiencen a pegar en la base del frasco y se forma entonces esa monocapa nuevamente, y entonces así ya estoy cultivando o ya tengo un cultivo de esas células, y luego nuevamente puedo repetir el ciclo para poder poner otro frasco y hacer pasajes o subcultivos como los que les comentaba hace un momento. Entonces esto es lo que se puede ir haciendo cuando ustedes ya tienen un cultivo celular en un frasco, ¿no? Irlos disociando, tomando células para pasarlas a medio cultivo nuevo, que se forme otra vez la monocapa, y luego otra vez disociarlas para tomar otra vez esas células nuevas y hacer un nuevo cultivo. Bueno, nosotros tenemos o podemos diferenciar dos tipos de células adherentes. Esto también ustedes lo van a ver un poco ya más el siguiente semestre cuando vean un poco de histología. Van a ver ahí el tipo de células fibroblásticas y epiteliales, ¿no? Entonces las células epiteliales, por ejemplo, son células, luego les voy a pasar ya algunos videos, pero yo creo que eso los voy a hacer a través de Facebook, para no tener ningún problema de derechos de autor. Creo que ahí en Facebook no tengo ningún problema. Entonces, de cómo se ven algunas cosas al microscopio, por ejemplo, esas células epiteliales. Por ejemplo, si hacemos un corte del tejido de la piel, veríamos células epiteliales, que son células con una forma poligonal, es decir, una forma
muy bien definida, como si fueran, a veces como si fueran cuadritos, como si fueran hexágonos, como si fueran rectangulitos, es decir, muy, muy definidos. Y tienden a agruparse así y están fuertemente unidas o adheridas entre sí. Y están también las fibroblásticas, que también son adherentes, pero tienen una morfología o una forma irregular o fusiforme, no son como estas que tienen una forma bien definida poligonal, una forma geométrica, les decía, inclusive así muy definida. Estas son ya más irregulares, por eso se les llama también fusiformes. Les digo, les voy a mostrar, o creo que aquí adelante tengo una, sí, creo que aquí adelante tengo una foto, ahorita la vemos. Y tenemos aparte células no adherentes. ¿Cuáles son las células no adherentes? Por ejemplo, las que tenemos suspendidas en el medio y que son redondas. Ejemplo, pues podrían ser, digo, podemos poner células no adherentes en un medio de cultivo. Y si los mantenemos en suspensión, pues ahí van a estar no adherentes. Pero de forma, digamos, normal o natural encontramos células no adherentes, ya se les dije cuáles, pues en la sangre, ¿no? Las células sanguíneas como glóbulos blancos y glóbulos rojos están suspendidas ahí en el, en el plasma sanguíneo. Entonces, bueno, tenemos ese tipo de células y obviamente estas adherentes pues son todas las que forman los tejidos, la piel, el riñón, el hígado, el corazón. Algunas de ellas son epiteliales y algunas son fibroblásticas por la forma que tienen. Les digo, esto lo van a ver un poquito más adelante, el siguiente semestre seguramente en su carrera. Y aquí tenemos, si no, una fotografía, una micrografía. Estos son cortes histológicos. Esto es lo que ustedes verían en el laboratorio o van a ver en el laboratorio el siguiente semestre. Les van a dar cortes de tejidos para que los observen. Entonces, fíjense estas células. Esto oscuro, redondito de aquí, son los núcleos de la célula. La célula en sí son eh, estas rectangulitos que vemos aquí. Entonces, se fijan, están muy bien definidos, ¿no? Unos rectangulitos aquí muy bien definidos. Estas son células epiteliales, ¿no? Entonces, estas células epiteliales, por ejemplo, podrían ser de un corte de una sección del intestino, o también podremos ver células epiteliales así como estas en los vasos sanguíneos. Entonces, todas esas son células epiteliales. Estas de acá, si se fijan ustedes, siguen siendo células. Todo esto que tengo yo acá, ya después de las células epiteliales, esto es lo que llamamos la luz. La luz es, por ejemplo, si es un vaso sanguíneo, pues por aquí es donde está pasando la sangre. O si estamos hablando del intestino, pues aquí es donde están pasando los nutrientes, los alimentos. Entonces, aquí es un espacio nada más vacío. Estas son células epiteliales, estas que tengo aquí, formando ese canal, digamos. Y acá lo que ya tengo, pues son células fibroblásticas, ¿no? Porque no tienen una forma bien definida. Eso que se ve oscuro también son los núcleos, pero si se fijan ya no están bien definidos, tienen una forma fusiforme, igual que como los que tengo yo de este lado. Son dos fotografías diferentes, nada más que están ahí muy pegadas. Esta es una fotografía de un tejido diferente, ¿no? Entonces, si se fijan también aquí vemos núcleos, todos estos oscuros, redonditos son los núcleos, pero si se fijan ya no tenemos formas bien definidas como estas células epiteliales. Entonces estas células son fusiformes o fibroblásticas. Entonces estas fibroblásticas, por ejemplo, las podemos encontrar en los tendones, tejidos de ese tipo que no tienen así esta organización. Les digo, ya el siguiente semestre ustedes verán. Es más, de hecho, no recuerdo si ya les pasé el libro, les voy a pasar un libro de histología para que ustedes ya vayan inclusive revisando ese material. Entonces, si no se los he pasado el libro de histología, recuérdenme en la clase que tengamos de MIT para pasarles el libro de histología y que ustedes puedan entonces ya empezar a revisar algunas laminillas, algunas fotografías de los tipos de tejidos que ustedes van a ver el siguiente semestre. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de hacer o cuál es el interés de hacer cultivo celular? Podemos tener, por ejemplo, lo que es la investigación básica, ¿no? Podemos dividirlo en básica y aplicada. Entonces, primero, en la investigación básica, lo que nos permite pues, es estudiar fenómenos complejos, como por ejemplo la actividad intracelular, ver cómo se lleva a cabo la transcripción del ADN, la síntesis de las proteínas, que es la traducción, el metabolismo, el ciclo celular, cuestiones como diferenciación o la apoptosis, que es la muerte programada. Entonces, al tener un cultivo celular, yo puedo ver esos procesos, cómo están sucediendo. Por ejemplo, también el flujo intracelular de biomoléculas, es decir, cómo se procesa el ARN, cómo se va desde el núcleo al citoplasma, ya vimos que eso sucede en las células eucariotas, cómo se van entonces las proteínas también hacia diversos organulos, cómo se ensamblan los microtúbulos, por ejemplo. Entonces, todo eso es flujo intracelular de biomoléculas. Genómica y proteómica, por ejemplo, análisis genético, de infecciones,
transformación celular, inmortalización, senescencia, que son procesos de envejecimiento, expresión genética, rutas metabólicas, todo eso que tiene que ver con genómica y proteómica. Luego la ecología celular también podemos estudiarla como parte de estas, de estas aplicaciones básicas, como por ejemplo el estudio de las condiciones ambientales responsables del crecimiento de la función celular. Una cosa muy importante es su diferenciación. Luego les voy a pasar también un video, un pequeño documental muy cortito que habla precisamente de la diferenciación celular, ¿no? Como una célula de, por ejemplo, en un glóbulo rojo, en un glóbulo blanco, en una célula del hígado, una célula del riñón. Entonces, todas esas cuestiones también se pueden estudiar. Necesidades nutricionales, cinética de población celular, cómo van creciendo, a qué velocidad, etcétera. Interacciones celulares, o sea, cómo es esos procesos de adhesión, como por ejemplo en la piel, o sea, porque, cómo se adhieren entre sí, cómo se asocian, invasiones celulares, la morfogénesis, porque tienen esa forma las células, todo eso en investigación básica. Y en investigación aplicada, pues obviamente ya tenemos cuestiones como virología, porque necesitamos cultivo de células eucariotas o células animales para precisamente cultivar también virus. Entonces, ¿por qué? Porque un virus no podemos estudiarlo, no se puede replicar si no está en una célula, en la célula que infecta. Entonces, primero necesitamos hacer el cultivo de esa célula, por ejemplo, una célula animal, para luego hacer un cultivo ahí del virus. Entonces, inclusive para producir las vacunas. Muchas de las vacunas se producen bueno, ya ahorita hay muchas formas de producir vacunas, pero una forma de producir vacunas es a través de cultivos de células animales. En biotecnología, obviamente, para la producción de muchas sustancias o metabolitos de interés industrial o más bien de interés médico, por ejemplo, la insulina, hormonas de crecimiento, interferones, entonces, para producirlas se necesitan hagan de cuenta que pues la célula es una pequeña fábrica, es un bioreactor. Entonces ese bioreactor, esa fábrica me va a producir todas estas cosas que puedo utilizar en el área de la salud. En inmunología también, a lo mejor ustedes en inmunología, cuando lleven inmunología, pues por ahí a lo mejor pueden utilizar algún cultivo celular, por ejemplo, para producción de anticuerpos, señalización, ver fenómenos de inflamación. Entonces puede ser que ahí en inmunología hagan algo o vean algo a lo mejor o trabajen con algo que tiene que ver con algún cultivo celular. En farmacología, obviamente, para ver efectos adversos, interacciones entre los receptores, el fármaco, fenómenos de resistencia, entre otras cosas que podríamos observar ahí a nivel celular cuando nosotros aplicamos un determinado fármaco. Ingeniería de tejidos, obviamente también, pues eso es muy importante. Aquí ya estamos hablando no de cultivar células individuales, sino de cultivar los tejidos como tal, por ejemplo, pues los más comunes o los este, que podrían ser más utilizados o vamos a poner entre comillas más sencillos, pues el caso de la piel, ¿no? Producir piel para el tratamiento, por ejemplo, de quemados, injertos, o hacer diferenciaciones inducidas de tipo de células para que reproduzcan células de un órgano en particular o de un tejido en particular. Entonces les digo, voy a pasarles un video y también ahí en el videíto, un pequeño documental, habla también algo de esta aplicación de la ingeniería de tejidos. Y toxicología, pues para ver cómo diferentes sustancias pueden afectar a la célula, en cuestiones de mutagénesis, carcinogénesis y citotoxicidad, es decir, toxicidad a nivel celular. Bueno, esto es exactamente lo mismo que ya les comenté, nada más está ahí en inglés y ahí como un diagramita, la investigación básica, ya todo lo que les dije, y la investigación aplicada también, todo lo que les dije, toxicología, ingeniería de tejidos, farmacología, y aquí en la básica genómica, proteómica, interacción celular, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, nada más lo saqué pues ahí de un artículo, una referencia en inglés, que habla acerca de todo esto. Bueno, ¿cuáles son también ventajas y desventajas de los cultivos celulares, ¿no? Porque hay que hablar de eso también. O sea, ¿por qué ahorita les hablaba? Bueno, yo puedo en un cultivo celular ver ciertos fenómenos, pero ¿qué no los puedo observar directamente en vivo, en el organismo, en lugar de hacer un cultivo? Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas. Por ejemplo, si ustedes hacen un cultivo celular, ustedes tienen la ventaja de que pueden controlar
factores físico-químicos y fisiológicos del medio en el que están cultivando esas células. Algo que es más complicado hacerlo en vivo, ¿no? El organismo está sujeto, bueno, a esa célula está sujeta a muchas condiciones en las que el organismo también está sujeto y que puede regular o no regular en algún momento. Entonces, hacerlo bajo esas condiciones controladas a nivel laboratorio, pues puede ser más sencillo. Y luego también tenemos que en un cultivo celular in vitro, esas células van a tener una constitución más homogénea. Entonces no tienen el problema de que, por ejemplo, al estar también sujeto o estar en un organismo, esas células, en un organismo vivo todavía, mmm, esas células se comportan de forma diferente al estar, pues a lo mejor inclusive en diferentes zonas, regiones de ese tejido, de esos órganos. Aquí las células sí las van a tener de una forma más homogénea, porque pues también están controladas bajo esas condiciones. Pueden tener también, aquí entre comillas, podría ser economía en ensayos de reactivos o drogas a estudiar, ¿no? Porque pues ustedes aplican así cantidades muy bien controladas, muy bien dosificadas, porque lo están haciendo a un nivel celular. Entonces no necesitan agregar cantidades considerando, por ejemplo, la parte que pueda ser degradada o metabolizada, por ejemplo, por el hígado de un organismo al que ustedes le están dando esa sustancia para ver cómo se comporta una célula en particular. Entonces aquí, no, aquí como van directamente a la aplicación sobre la célula, pues no es necesario tampoco utilizar cantidades pues, más grandes. Tiene obviamente sus desventajas. ¿Cuáles serían sus desventajas? Les decía, es más complicado el cultivo de células eucariotas, células animales, por ejemplo, que el caso de las bacterias, porque aquí sí necesitan condiciones muy estrictas de asepsia. También con las procariotas, pero las procariotas no son tan delicadas. Ustedes ponen un mechero y con un mechero si está bien puesto, bien colocado y trabajan bien en su área, es suficiente para realizar un cultivo. Aquí en este caso no, aquí necesitamos, y ahorita lo vamos a ver al final, pues condiciones muy particulares del laboratorio para poder trabajar esas condiciones de asepsia. Altos costos para producir una pequeña cantidad de células, por eso el otro punto que veíamos al final de las ventajas en la diapositiva pasada les decía que entre comillas, porque podemos tener, o sea, sí, altos costos en producir una pequeña cantidad de células, a lo mejor no tanto en el gasto de esos químicos o reactivos, pero sí en mantener todas estas condiciones asépticas y otra serie de cosas que se pueden necesitar, ¿no? Les decía, sobre todo las instalaciones que son muy diferentes. Por ejemplo, podemos tener pérdida irreversible de las funciones de las células al estarlas yo cultivando, inclusive estarlas haciendo o estarlas haciendo subcultivos o pasajes, puedo yo en algún punto perder esas propiedades fisiológicas de la célula y pues no me va a funcionar entonces a lo mejor para lo que yo quiero. También, por ejemplo, otra desventaja es que cuando ustedes tienen un cultivo celular y quieren relacionar qué es lo que sucede ya en el tejido original, pues puede ser complicado porque pues, no se va a comportar igual una célula de forma individual, con condiciones controladas, con un medio de cultivo artificial, a estando en un tejido, en el tejido original de ese organismo, ¿no? Entonces puede haber, pues, o es más complicado hacer esa extrapolación o esta relación entre lo que sucede en la célula cultivada y lo que sucedería en una célula, en un tejido original. También podemos tener precisamente por lo que les decía de los pasajes y estas cosas de los subcultivos, problemas de inestabilidad genética. Y lo mismo, esto sí, lo mismo sucede, por ejemplo, con las bacterias. No sé si los comenté alguna vez, tal vez sí se los comenté cuando hablábamos de la replicación. Como estamos continuamente cultivando y poniendo a crecer a los microorganismos y haciendo que se repliquen muchas veces, pues dentro de esas divisiones celulares, dentro de esas replicaciones, pues aumentamos la probabilidad de que haya un cambio en la genética, haya un cambio o algún error en la transcripción, no en la transcripción, en la replicación de ese material genético del ADN. Entonces lo mismo sucede aquí con las células eucariotas.
también podemos generar ese tipo de problemas al estar haciendo muchos pasajes o muchos subcultivos que me generan una mayor probabilidad de que exista por ahí algún error a la hora que se replica la célula. Y finalmente, pues validez del modelo in vitro, que tiene que ver con la dificultad de relacionar lo que sucede en las células cultivadas con las células del tejido original. Porque, por ejemplo, pensemos en un estudio farmacológico. Yo estudio el efecto de ese fármaco en la célula, pero tengo que validarlo en el modelo in vivo también. Porque no puedo esperar que se comporte exactamente igual la célula cultivada de manera, digamos, aislada, en esas condiciones controladas, a que yo la tenga en un modelo in vivo, que también son condiciones controladas, pero el organismo va a reaccionar diferente, ¿no? Y entonces las células se van a comportar también por esa regulación que comentaba al inicio de la presentación. Hay una regulación endocrina y nerviosa a la que están sujetos esos tejidos y esas células, entonces en las que está ese organismo. Entonces, bueno, esas serían algunas de las desventajas, pero ahí también depende pues del propósito del estudio. Esto, bueno, ya lo hemos comentado cuando hablábamos, por ejemplo, de la célula procariota. Básicamente, pues lo que afecta también a una célula, a cualquier célula, son las mismas condiciones fisicoquímicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la naturaleza del sustrato, las condiciones fisicoquímicas y fisiológicas del medio de cultivo, la composición de la fase gaseosa, las temperaturas de incubación, el pH, condiciones fisicoquímicas, ¿no? Entonces, de manera general, pues es lo que afecta a cualquier célula, no importa sea procariota o eucariota. Nada más les decía, aquí en eucariota, pues sí hay algunas consideraciones más, porque pueden ser un poquito más delicadas. Por ejemplo, aquí en tipo de sustratos, cuando yo hablo de tipo de sustratos, a lo mejor si ustedes se acuerdan, cuando yo hablaba de sustrato, cuando hablábamos de cultivo de procariotas, yo me refería a la fuente de carbono, al nutriente. Aquí, cuando yo hablo de sustrato, más bien me refiero más al soporte en donde van a estar creciendo esas células. En el frasco, por ejemplo, en el envase. Puede ser un frasco de vidrio, de plástico desechable. O hay algunos otros soportes que se llaman microsoportes, que pueden ser plásticos, por ejemplo, esféricos, como si fueran pellets, en donde se va a ir pegando la célula y ahí va a estar creciendo las células. Entonces aquí eso es a lo que me refiero tipo de sustrato, ¿sale? No se vayan a confundir. Nosotros hablábamos de sustratos, en, en, en general, pues el sustrato es el nutriente de la célula. Pero bueno, aquí hay una pequeña distinción en el sustrato. Yo más que sustrato le llamaría en el soporte, para que no haya confusión. Tal vez, digo, si ustedes quieren hacerlo, ¿no? Pueden cambiar esto que es sustrato por soporte, ¿no? Bueno, no me voy a entretener aquí, soporte, ¿no? Para que no haya confusión de eso. Entonces, el soporte es el vidrio, el plástico desechable o microsoportes, ¿no? Las condiciones físico-químicas, pues pH, osmolaridad, es decir, la cantidad de solutos que tenemos, sales inorgánicas, la fuente de energía, ¿no? Que esto sí sería como más el sustrato o el nutriente, la glucosa, aminoácidos, vitaminas, cofactores. A veces, por ejemplo, se pueden agregar sueros que permiten la biosíntesis celular, por ejemplo, promueven el crecimiento, la síntesis del ADN, del ARN, de proteínas. Entonces, requiere, digamos, eh, un medio de cultivo más enriquecido, ¿no? En nutrientes. Antibióticos, ya habíamos comentado los antibióticos cuando hablábamos un poquito del desarrollo de la historia, para evitar precisamente la contaminación con microorganismos. Obviamente agua desionizada o destilada y esterilizada, ¿no? Que precisamente para que no haya esa contaminación, igual que lo que hacemos con un cultivo de bacterias, ¿no? También utilizamos agua o los medios de cultivo deben de ser estériles. Y en cuanto al laboratorio, pues necesitamos un área limpia destinada al trabajo con cultivos celulares. También por eso van a ver que, bueno, no han tenido la oportunidad de entrar al laboratorio donde hacemos las prácticas. Ahí en ese laboratorio donde nosotros hacemos las prácticas es, pues, es un laboratorio de microbiología. Y entonces, bajo esas condiciones que tenemos en el laboratorio de microbiología,
jamás podríamos hacer un cultivo celular porque seguramente se nos contaminaría ahí el cultivo, ¿no? Y entonces les decía, para bacterias ustedes ponen un mechero ahí en la meseta y si hacen, trabajan adecuadamente en su área estéril, en su área alrededor del mechero, no hay ningún problema. Pero para las células eucariotas, pues sí es más delicado. Entonces necesitamos áreas destinadas al trabajo con los cultivos celulares, limpias, para la preparación y la esterilización de esos medios de cultivo y de todos los reactivos que necesitamos, las áreas de lavado y de preparación del material, y aquí entonces ya comienzan algunas consideraciones más específicas. Por ejemplo, un ambiente controlado de presión, temperatura, humedad relativa y partículas en el ambiente. Entonces, los cuartos, por ejemplo, tienen, o los laboratorios tienen presión adentro del cuarto para que a la hora que se abra una puerta, eh, el aire que está en el exterior no entre al cuarto, sino que lo empuje hacia el exterior. Entonces, todas esas consideraciones pues hay que tenerlas. Digo, pues no cualquier laboratorio puede cumplir esto. Sin corrientes de aire, con flujo unidireccional de aire filtrados a través de filtros EPA, así se les llama, son filtros especiales, ¿no? Que van a filtrar el aire que está dentro en el laboratorio. No es que esté la ventana abierta en el laboratorio, está cerrado el laboratorio, y el aire que está ingresando a ese laboratorio, obviamente debe de haber un flujo de aire, está pasando a través de filtros para que no vaya a entrar contaminado. Y lo que les decía, la presión atmosférica positiva adentro del cuarto, para que ustedes cuando abran una puerta o se abra una puerta, esa presión empuje hacia afuera y no permita la entrada de agentes contaminantes al interior del laboratorio o del cuarto. También obviamente pues se requieren desinfecciones periódicas con limpiezas profundas, por ejemplo con luz ultravioleta, y muchos de los equipos y materiales solamente se utilizan para el cultivo celular, están muy bien clasificados en qué sirven para cultivar, perdón, qué sirven para preparar el medio de cultivo, qué sirven para hacer ciertas manipulaciones, qué sirven para preparar determinadas cosas. Y el uso de campanas de seguridad biológica, ¿no? Entonces es muy importante que tengan también estos equipos en el laboratorio. Les digo, pues no, cualquier laboratorio tiene todo este equipamiento. Aquí podemos ver un montón de equipos más. Digo, estarán más o menos equipados, pero pues es una buena inversión, ¿no? Lo que se necesita hacer para un laboratorio de este tipo, ¿no? Desde los equipos más pequeñitos como potenciómetros, microscopios, hasta los más grandes y también costosos como las campanas de flujo laminar, las centrífugas refrigeradas, los autoclaves, los ultracongeladores, por ejemplo, los tanques de nitrógeno líquido. Aquí ya nada más unas fotitos, por ejemplo, estos son los frascos donde se pueden hacer estos tipos de cultivo. De hecho, estos frasquitos son como los que veíamos en el dibujito, donde veíamos el ciclo, donde se hacía la tripsinización. Aquí abajo pues es donde va creciendo la capa de células. O podemos también tener estos como si fueran especie de cajas Petri que utilizamos para microbiología. Y están estos también frascos más grandotes, ¿no? Algunos con agitación. Generalmente pues estos son del tipo que se utiliza para hacer los cultivos. Y estos son los laboratorios, ¿no? Inclusive por la misma indumentaria del personal que está trabajando ahí, ¿no? Campanas de flujo laminar, les decía la indumentaria del personal, las centrífugas, acá vemos pues las áreas también, el flujo de aire o el aire que está ingresando al laboratorio con los filtros EPA, los ultracongeladores, los refrigeradores para mantener las muestras, las áreas asépticas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, son laboratorios pues con otro nivel de cuidado, les digo. Ustedes más adelante van a entrar a un laboratorio de morfología, un laboratorio de microbiología y van a ver que bajo esas condiciones pues no podríamos hacer un cultivo de células eucariotas o células animales, por ejemplo. Funcionan bastante bien para microbiología, ¿no? Entonces, que también deben tener sus ciertas consideraciones, inclusive pues algunos laboratorios de microbiología pues pueden tener sus campanas de flujo laminar también como para hacer esas áreas más asépticas, pero les digo, en microbiología pues con un mechero aquí en la meseta pueden hacer su siembra. Acá el caso de las células eucariotas, de células animales, pues es un poquito más delicado. Bueno, aquí esto ya nada más es un poco de rollillo. Es muy importante mantener los cultivos celulares. De hecho, hay lugares en donde
Ustedes pueden conseguir un cultivo celular, una línea celular, por ejemplo, para investigación. Ustedes llaman a esa compañía y esa compañía les envía su línea celular para que ustedes puedan trabajar. Por ejemplo, con algún linfocito para alguna cuestión de inmunología. Y entonces, pues obviamente hay que tenerlos bien preservados sus cultivos celulares. La mejor forma de hacerlo es a través de criopreservación, es decir, congelados. ¿Cuál es la mejor manera de congelar? Pues es a través de nitrógeno líquido o ultracongeladores. Los ultracongeladores alcanzan alrededor de menos 80 grados centígrados y el nitrógeno líquido, pues ahorita no me acuerdo exactamente cuánto alcanza, pero alcanza alrededor de menos 200 grados centígrados, ¿no? Entonces, son las mejores formas de conservar no solamente cultivos celulares eucariotas, sino cualquier tipo de células, ¿no? Entonces, la criopreservación y también, pues, si eso también es un gasto, ¿no? Un ultracongelador o el tener el equipo para los tanques de nitrógeno líquido, pues son un costo, ¿no? Que no cualquier laboratorio podría hacer. Entonces, es más complicado o más, tiene más consideraciones hacer esto del cultivo celular. Bueno, vamos a descartar esto. No sé cuánto lleva el video, espero que no me haya tardado mucho. Les decía, realmente esto es un tema que viene incluido en la parte del ciclo celular. Entonces tampoco era así como para que me extendiera demasiado, pero no haberlo hecho. Voy a quitar esto, ok, recuerda mañana. Y entonces, bueno, le voy a dejar hasta aquí el video y comentamos ya todas las dudas y lo que quieran profundizar un poquito más en la clase de mí. Cuídense y seguimos en contacto.